Señora directora, maestra Santitos, muy buenos días, sean bienvenidas a la clase excepcional de la maestra Doña Tere. Muy buenos días, gracias. Si estaban buscando a la maestra Doña Tere, no tarden en llegar. Ok, bueno, yo venía a despedirme, a desearles que tengan unas muy felices vacaciones, que las disfruten, que les vaya muy bien. Sí, muchachos, pásenla súper bien, diviértanse y no se olviden de servir. Y antes me gustaría preguntarles, ¿cómo les va con la maestra Doña Tere en su salón de clases? ¿Qué tal es la maestra Doña Tere? Maestra Doña Tere, tiene fama de ser excelente, pero vaya que aprendemos, pues es ella muy inteligente. Nos enseña matemáticas, conquistamos horribles pasiones y nos da filosofía, aunque nunca entendemos razones. Qué buena maestra, Doña Tere, sabe decir historia y historia. Todo lo domina, pues todo lo sabe, nada se le olvida por su gran memoria. Sabe más que todos los libros de texto, todas las tareas resuelve al instante. Nadie saca bien cuando pone tarea, poco puede hacer quien es mal estudiante. La maestra Doña Tere es famosa por ser inflexible. Ella cambia alguna regla, nunca pasa, es inconcebible. Una vez que dice algo, no cumple, pues es muy exacta. Y si algo te promete, será eso, pues no se retracta. Tiene muchas reglas en el colegio, que si se te olvidan serás castigado. Ella es inflexible, jamás lo ha cambiado, más si mucho estudias serás el premiado. Nunca llega tarde ni nunca temprano, ella nunca cambia y ahí está la clave. Dicen que sus reglas mantienen sin daños, que su reglamento lo guarda con llave. Doña Tere, gran maestra es la gran Doña Tere. Doña Tere, gran maestra es la gran Doña Tere. Doña Tere, Doña Tere. Veo que como nosotras, ustedes tienen muy buena impresión de Doña Tere. Así es que me despido y recuerden, no se olviden de hacer la tarea que les encargué de teología. Ay, maestra Santitos, créame que su tarea será inolvidable. ¿Y sabe por qué? Sobre todo porque tenemos que leer 350 páginas Exacto. y escribir 55 cuartillas. Correcto. Y con letra chiquitita. Y muy chiquitita, para que hagan muchas palabras. Ay, maestra. De Manolo, siempre tan ocurrente. Buenos días, señora directora. Buenos días, maestra Santitos. Bienvenidas a mi salón, pero no se vayan. Acompáñenme a mi clase. Bueno, yo tengo tiempo, me puedo quedar un rato. ¿Puede usted, maestra Santitos? Claro que sí, aquí nos quedamos. Ok. Pues lo celebro. Y ahora, a darle los buenos días a mis alumnos,
test, test. Buenos días, les de Dios. Ya llegué, voy a
sí voy a concursar, doña Tere. Yo también, doña Tere. Yo, doña Tere, yo también. Permítame concursar, por favor, por favor. Maestra Santitos, todos los años es lo mismo con usted, siempre quiere concursar. El concurso es solamente para los muchachos, así lo dice mi libreta. Ay, bueno, yo cumplo con hacerle la lucha. A lo mejor algún día se le olvidan sus reglas. Doña Tere, lo único que yo le pido es que me deje usar mi partitura. ¿Por qué, Serafín? Pues ya sabe usted, doña Tere, soy muy mala acordándome la letra y de la música de cualquier canción. No te preocupes, no hay ningún problema. ¿Y ustedes, muchachos? No, hombre, doña Tere, para nada, no se preocupe. No, doña Tere, para mí eso nunca ha sido problema. Perfecto, muy bien. Adelante, entonces les voy a decir cuáles son las reglas del concurso que tengo aquí anotadas en mi libreta. Pues estas son las reglas, escuche mi discurso. A componer canciones, tendremos un concurso. Ahora no tengo duda, un primer lugar. Quedé con medalla de oro, voy a galardonar. Les pido que me entreguen después de vacaciones la música ya escrita de sus composiciones y no podrán desviarse de lo que ya está escrito. Prohibido improvisar, que así está ya prescrito. Y así deseo que cante con bella melodía alguna buena fábula
lugar se lo van a llevar ya sea Tobías o Manolo. Pobrecita Serafina, siempre queda en último lugar. Estos concursos pueden ser muy crueles. Sí, ella es tan linda y tan dulce, siempre tan de buen corazón. Sí, así es. Pasa, Serafina. Buenos días, doña Tere. Buenos días. Buenos días, maestra Santitos. Hola, Serafina. Qué bueno que estás ya de regreso. ¿Cómo va tu fábula? Pues yo creo que bien. Solamente quisiera ensayarla una vez más. Claro que sí. En un momento más lo hacemos. Toma asiento, por favor. Adelante, Tobías. ¿Qué nos dices? Buenos días, doña Tere. Buenos días, doña Tere. Buenos días, de Dios. Buenos días, Serafina. Buenos días, desde Dios. Ya compuse yo un cuento con bonita melodía, y ganar este concurso me dará mucha alegría. Yo sé que todo en este concurso será decidido por nuestra maestra, pues será la juez, eso lo he sabido. Quiero ser campeón, quiero ser primero, ser el ganador. Sé que este concurso, esta competencia me la llevo yo. Pobrecilla Serafina, pero el último que gana ella no es espera. Pobrecilla Serafina, en las competencias no da pie con bola, siempre queda fuera. Pobrecilla Serafina, para que compite no tiene remedio, para que gana el gran premio de las fábulas. Tengo asegurado, pues en los concursos soy el que gana. Adelante, Manolo. Buenos días, doña Tere, mucho gusto. Qué bonito es regresar a su lección. Mi canción no ha de causar ningún disgusto. Tiene chispa, melodía y distinción. Yo sé que de ganar el primer lugar, ya ve que somos tres, Tobías va después. Mas el tercer lugar está ya asegurado. Lo gana Serafina, está ya decretado. Buenos días, doña Tere, mucho gusto. Qué bonito es regresar a su lección. Mi canción no ha de causar ningún disgusto. Tiene chispa, melodía y distinción. Yo sé que de ganar el primer lugar, ya ve que somos tres, Tobías va después. Más le digo, no le miento, voy al grano. Gran sorpresa esto será si yo no gano. Qué bonito es concursar, qué precioso es el cantar, y lo haré de corazón y con pasión. Qué bonito es concursar, qué precioso es el cantar, y lo haré de corazón y con pasión, de corazón y con pasión, de corazón y con pasión.
ustedes, muchachos, quisiera hoy ensayar. Pues, gracias, doña Tere, pero ¿sabe qué? A mí me sale muy bien y no necesito practicar. Es más, doña Tere, mire, de una vez le entrego mi partitura. Gracias. Y mire, maestra, lo que le traje, con mucho amor, jugosa, orgánica como le gusta, y lo más importante, maestra, yo la corté con mis propias manos. Muchas gracias. Manolo, no le hagas la barba. Yo igual, doña Tere, ya la tengo y aquí se la entrego. Gracias, Tobías. Doña Tere, Sí, yo sí quisiera practicarla. me parece bien. Adelante, Serafina. Gracias. Muchas gracias por dejarme usar mi partitura, doña Tere. Ya sabe que sin ella, imposible de los imposibles. Adelante. Una joven pollita por unas golondrinas o adoptada, sus hermanos reían, pues volaba dificultosamente. La pobre pajarita era infeliz, muy triste, desdichada, inútil, impedida, cayó al suelo, volando torpemente. De su nido marchó, mas el tiempo muy rápido pasó, y así fue que creció, y en un águila real se transformó. Y esta águila magnífica regresó donde ella había nacido. Cuando vio a sus hermanos, preguntó, nada irreconocido. Con miedo contestaron, inmensa nos pareces, gran señora, fuimos crueles contigo, de pedirte perdón, digo ahora. No te burles del débil, esta es la moraleja de este cuento, pues al cabo del tiempo será él quien te dé un buen escarmiento. No te burles del débil, esta es la moraleja de este cuento, pues al cabo del tiempo será él Serafina, pues yo pienso que ya estás más que lista para concursar.
Pero acompáñanos a mí y a la maestra Santitos a llevar estas cajas con la señora directora. En un momento regresamos, muchachos. Maestra, se la baña. ¿Qué te pareció, Manolo? ¿Listo para el gran escarmiento de la fábula? Cálmate. Si mira cómo tiemblo, mira cómo tiemblo. Pero fíjate que ya hablando en serio, ahora le salió muy bien a Serafina, ¿eh? Honestamente, yo creo que a mí me va a ganar. Pues mira, yo no he escuchado tu canción, pero yo tampoco creo que le vaya a ganar. ¿Qué te parece si le escondemos su partitura? Mira, aquí está su folder y tiene la partitura. ¿Se la escondemos? ¿O qué te parece si mejor se la rompemos en pedacitos? Pues adelante tú, empieza. Ayúdame. ¿Ya regresamos, muchachos? ¿Está todo bien? Todo bien, doña Tere, aquí platicando y repasando nuestras fábulas, doña Tere, no se preocupe, gracias. Qué niños tan aplicados. Así somos. Muy bien, pues entonces nos vemos esta noche para el concurso de canto. Buenas tardes y hasta entonces. Regresamos